No ese es el sentido de su declaración. El sentido de su declaración es vamos a estar preparados, es lo que corresponde, ¿no es cierto?, a un país como el Perú, que ha tenido una relación difícil con países vecinos. En general creo que el problema se originó en las declaraciones poco oportunas del ministro de Defensa chileno, que yo contrasto con las declaraciones mucho más prudentes del canciller de Chile, que creo que tenía una mejor información sobre lo que estaba pasando en el Perú. Fue inoportuno que el ministro de Defensa chileno no tomara en cuenta el ambiente difícil, delicado que se vivía en el Perú en ese momento y que echara fuego a esa hoguera con unas declaraciones muy inoportunas. Yo creo que ha estado bien el primer ministro, también el canciller Roncagliolo, que respaldó las declaraciones del primer ministro. Creo que su tono no fue exactamente el que he visto en esos titulares, fue un tono prudente, pero al mismo tiempo cumpliendo con su deber, ¿no es cierto? Un primer ministro del Perú tiene que hacer valer, digamos, la posición del gobierno peruano en la comunidad internacional, y esa posición es, tenemos un litigio, ese litigio se está desarrollando, va a haber un fallo y cuando haya ese fallo habrá que hacerlo respetar, ¿no? Lo que ha dicho es que Chile, más de una vez, ¿no?, que Chile no respeta los tratados. No ha dicho eso, no ha dicho exactamente eso, y yo he escuchado al presidente, además he escuchado al presidente Piñera y a buena parte de su gabinete decir reiteradamente en el Perú y en Chile que respetarán el fallo. El presidente Piñera lo ha dicho en persona y yo escojo creerle al presidente Piñera mientras no nos dé razones para no creerle. Dicho esto, las declaraciones del ministro Alamán fueron totalmente inoportunas. Se hizo bien el gobierno peruano en responder. ¿Cuál es su posición respecto al indulto a Alberto Fujimori? Estoy en contra del indulto, a menos que hubiera una razón muy poderosa. Esa razón poderosa sería la confirmación y la verificación de que sufre una enfermedad terminal. No tenemos ninguna evidencia en el Perú de que eso sea cierto, y mientras no sea cierto, me parece que no corresponde una gracia presidencial de esa naturaleza. Por lo demás, hay una razón jurídica muy importante, y es que los delitos de lesa humanidad no se prestan a una gracia presidencial de esa índole. De modo que además de que no es cierto que esté sufriendo una enfermedad terminal, hay también un obstáculo de tipo jurídico. Yo creo que un gobierno peruano responsable y respetuoso del Estado de Derecho no puede dejar de tener en cuenta ese hecho contundente y macizo como una catedral, y es que los delitos de lesa humanidad no son delitos que uno puede simplemente obviar mediante una gracia presidencial, ¿no? Pero el presidente del Congreso ha señalado de que no le tendría la mano en darle indulto a Fujimori o a Abimael Guzmán. Luego matizó esas declaraciones al día siguiente y me parece que lo hizo de una manera prudente. Lo que creo que él quiso, perdóname un segundo para responder la pregunta, que es una pregunta importante, no solamente las matizó, sino además creo que el sentido de su declaración era un sentido humanitario. Todos estamos de acuerdo, los críticos del fujimontesinismo estamos de acuerdo en que si hubiera una situación, digamos, terminal, una situación extrema, por supuesto que sería perfectamente justo y oportuno que hubiera una gracia presidencial, pero esa situación no se ha dado todavía, no tenemos ninguna evidencia de que ese fuera el caso. Las encuestas publicadas ayer y hoy que hablan de entre un 40 y un 60% de respaldo al indulto. En general, digamos, un clima periodístico como el que tenemos probablemente conduce a un resultado estadístico como ese. Si nosotros tenemos una enorme cantidad de medios de comunicación que presionan y presionan y presionan en favor de este indulto y siembran en la población la idea de que el ex dictador está sufriendo una enfermedad terminal, no me parece extraño que haya un porcentaje importante de peruanos que tienen motivaciones humanitarias que crean eso. Pero yo creo que no es cierto que el señor Fujimori está padeciendo una enfermedad terminal, no tenemos evidencias de eso. Mientras no las tengamos, la depresión no es una razón para indultar a un preso, porque el Perú tiene muchos otros presos que seguramente están tan o más deprimidos como él y a los que no vamos a indultar simplemente por esa consideración, ¿no? Muchas gracias. Yo soy parcialmente un periodista, un defensor tenaz de la libertad de expresión, y yo siempre una discusión de este tipo me inclino por respetar los fueros de la libertad de expresión. Pero tenemos que encontrar en el país una forma de proteger la privacidad de las comunicaciones. En el Perú, en los últimos años, se ha violado esa privacidad de una manera sistemática y nadie ha podido, con los instrumentos legales vigentes, proteger esa intimidad. Entonces, no me parece mal que tratemos de buscar una forma legal de ser más protegida esa privacidad. Y digo esto, repito, desde una posición de defensa de la libertad de expresión y